me estás diciendo, porque esto a mí se me hace muy impresionante, que tú tuviste una visión de la pandemia, o sea, de que iba a venir y la tuviste antes de que ocurriera. Luego, también me estás diciendo que tuviste una visión de un evento, un conflicto en Europa. ¿Me puedes contar a más detalles esa visión? Sí, es muy corta. Yo estoy parado en el mar viendo hacia el horizonte y del otro lado veo pues lo que ahora entiendo que es un hongo. En aquel momento de niño pues no sabía bien qué era, pero yo veía espérame, tú eras un niño cuando te pasó esto. Sí. Excepto el de Japón, no. El de Japón lo vi 15 días antes de que sucediera. El de la pandemia y el de la guerra fue cuando yo era un niño adolescente. Por ahí, 12, 13 años. Entonces, esas dos, yo no entendía muchas cosas. Entonces, y ellos me iban explicando qué veía, ¿no? O sea, porque a veces me daba miedo y me decían, no te preocupes, no está pasando. Es una probabilidad, es algo que probablemente pueda pasar en tu mundo y lo tienes que conocer, te lo tenemos que mostrar para que entiendas por qué va a pasar y después les expliques a ellos, ¿no? Pero bueno, vuelvo a la pregunta, ¿no? Que me decías, entonces yo estoy parado ahí en el mar y yo veo este hongo verde y veo cómo este hongo verde empieza después a llegar a América, empiezo a ver migraciones de personas, pero migraciones como las que vemos ahorita del Sudamérica para intentar llegar a Estados Unidos, se quedan cortas, o sea, enormes migraciones de personas tratando de buscar un lugar, pues dónde estar, dónde comer, dónde tomar agua, imagínate, ¿no? Todo esté contaminado. Y sé porque me explican que sucede en Europa, allá se detona. Entonces, pues, y eso es lo que yo veo, ¿no? A nivel vida ya aquí en la actualidad o en la madurez, por eso es que los eventos de allá, más en este caso el de Rusia con Ucrania, siempre me ponen muy alerta o sigo mucho las noticias al respecto, pues porque pinta, ¿no? Pinta para que sea algo así y luego China queriéndose meter acá con con Taiwán y luego Corea que también anda amenazando a la otra Corea. O sea, sí hay un ambiente ahí como para que se genere algo, ¿no? Entonces siempre sigo ese tipo de noticias dado esto que te acabo de platicar. Estos, cuando dices ellos me dicen, ¿ellos quiénes? ¿Qué seres son? Ángeles, ok. Ángeles. En aquel momento, cuando era niño, al principio yo no los veía porque yo solo como que poco a poco empecé a voltear más, ¿no? Al principio solo veía que alguien estaba acá atrás de blanco. Pero como me fueron pasando los meses y los años, logré ir girando un poco más la cabeza hasta que ya los alcanzaba a ver. Y ellos eran los que cuando, por ejemplo, el de las olas, me acuerdo mucho de las olas porque yo veía la ola y yo decía, me asustaba y me decían, no, tranquilo, no está pasando, ¿no? Y ya lo que te decía hace ratito que te contaba, me decían, tienes que verlo porque en el futuro vas a explicarlo, ¿no? ¿Por qué está pasando todo eso? Entonces ya los alcanzaba a ver ellos acá atrás, ¿no? Entonces eran estos personajes los que en un inicio fueron los que me acompañaron. Años después fue que llegaron las personas de otros lugares del cosmos. Tú cuando te refieres a que tienes una visión, ¿estás normalmente en tu día y de repente la tenías o estos son como sueños premonitorios? Ambos, puede ser sueño premonitorio, pero también estoy en mi cama. Muchos de ellos fueron con los ojos abiertos, viéndolo, sintiendo que estoy en mi cama, viendo cómo esto está sucediendo como una filmación de enfrente de mí. Sí. Entonces, qué impactante, André, qué impactante. No, muy impactante. ¿Y qué pasó? Eras un niñito y entonces le empezaste a decir a tus papás qué empezó a ocurrir en tu vida. No les dije, lo que hice fue empezar a anotar. Entonces empecé a hacer una bitácora, primero en papel, y ya cuando llegó Office y llegó Word, ¿no? Cuando ya estaba en la universidad, pues ya lo pasé todo a Word. Tengo mis archivos en Word de todo lo que fui viendo y soñando, el adjetivo que le quieran poner, pero tengo una bitácora gigante de cosas que están ahí guardadas, ¿no? Entonces fui llevando una bitácora. Más bien lo que empecé a hacer fue tratando de entender pues qué me pasaba y fue donde ahí tomé yo creo que decisiones incorrectas, como lo que le comentaba Armando hace el día de ayer. Entre buscar, pues también llegué al tema de la Ouija, jugué 2 años con ella, me fue mal el segundo año. No fue una experiencia positiva. No, obviamente no la recomiendo porque estuvo muy feo lo que pasó. Entonces, pero vamos, fue en la búsqueda, tratando de entender qué pasaba, ¿no? Y así fue. Yo a mis papás no les conté. Yo creo que he entrado hacia híjole, Marta, hacia los 18, 20 años, yo creo que ya les empecé a contar. Y eso porque entré al grupo espiritista y ahí como que empecé a entender algunas cosas. Entendí el concepto de la reencarnación, entendí por qué yo me veía en otras vidas, entendí por qué yo me veía en otros sitios, ¿no? Porque al principio no captaba bien por qué yo me veía en otros sitios o por qué recordaba cosas, ¿no? Entonces, pues poco a poco fue tomando forma y así fue, pues eso fue lo que pasó de ese niño adolescente, como fue madurando, creciendo hasta que le fue contando a sus papás después. ¿Te fueron dando ellos respuestas a estas preguntas? O sea, los primeros que dices tú que empezaste a ver son los ángeles, ¿no?
¿Cómo sabes tú que son ángeles? ¿En qué momento dijiste, claro, son ángeles? Por la luz que tienen, por esta gran explosión de luz que generan en su espalda, estas alas, ¿no? Que la gente les llama, y porque ellos ellos no se llaman como ángeles a sí mismos, ellos tienen un concepto de la unidad muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ellos a sí mismos se reconocen como la unidad y cada que ellos hablan de ellos, hablan en plural y siempre dicen que son la unidad. A diferencia de las personas que vienen de otro lugar del cosmos, ellos se refieren a ellos mismos como los viajeros. Y bueno, también porque alguna vez tres de ellos, ¿no? Yo estoy normal, ellos se paran frente a mí tres y el del centro, me dice me dice, oye, pues te queremos decir dos cosas, ¿no? Tres cosas. Una es que te estamos viendo para ver cómo estás haciendo las cosas. Dos es que tú no eres de aquí y en el futuro vas a saber de dónde eres. Y tres, tú tienes que hablar en el futuro y la gente te va a escuchar, ¿no? Y dice, mientras tanto, tú vive, ¿no? Entonces yo me acuerdo que volteé así, te sigo hablando de André, 12, 13 años, ¿no? 1989, 1990 por ahí. Y entonces yo volteo así y le digo, ¿cómo vive? ¿No? Y me dice, me voltea hacia abajo y me dice, sí, vive. Y yo, pero no te entiendo, ¿vive cómo? Y me dice, sí, vive. Me dice, enamórate, ríe, llora, trabaja, estudia, me dice, involúcrate en la vida. Y después esas cosas irán sucediendo, ¿no? Entonces yo, ¿sabes? Yo desde siempre entendí que era que era un tiempo de construcción y que me iba a ir construyendo, ¿no? Y que las cosas iban a ir madurando y avanzando. No sé, por darte un ejemplo, hoy en día pienso que soy un hombre maduro en términos de seguridad, ¿no? Pero no lo fui. O sea, fui un adolescente súper inseguro, un joven súper inseguro, demasiado. Y yo me decía a mí mismo, decía, ¿cómo se supone que voy a hablar en público si ni siquiera puedo hablar con mi papá, por ejemplo, ¿no? O sea, me daba miedo hablar con mi papá, me daba pena hablar con mi papá. O sea, ¿cómo le voy a hacer ahora para hablar con alguien más, ¿no? Entonces, claro, la vida y las situaciones, el trabajo y los retos y todo eso te van madurando para que después te vuelvas otro tipo de persona, ¿no? A grosso modo, respondiendo a tu pregunta, sí va.